Honra, doy alabanza a ti, Padre, y declaro, Señor, que esa presencia maravillosa está allí donde está mi hermano, mi hermana, Señor. Ministro sobre ellos, Padre. Gracias por la paz que inunda nuestros corazones. Y gracias porque esa paz nos sostiene, porque esa paz nos levanta, porque esa paz nos dirige, Padre. Nos da fuerza, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te exalto a ti. Yo te pido en estos momentos, amado hermano, amada hermana, que lleves tu petición delante de Dios. A lo mejor ya la presentaste. Permita que el Espíritu Santo te guíe en estos momentos. Invite al Espíritu Santo que esté allí contigo. Él es el que aplica la justicia de Dios obtenida en la cruz del Calvario a tu vida. Él es el consolador, el Espíritu Santo, quien te guía toda la verdad, que pone en ti la paz, que pone en ti las fuerzas que tú necesitas. Y que con toda seguridad le puede decir: Señor, yo me sostengo en ti, yo me levanto en ti, yo me fortalezco en ti en esta mañana. Y declaro, Señor, que esa presencia maravillosa, Señor, inunda mi corazón, inunda mi vida. Y me da fuerzas para pelear. Me das fuerzas en medio de la batalla, Señor. Como decía David, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y esa batalla diaria que sostienen tus hijos, tus hijas, Señor, y que están poniendo delante de ti, Padre, se hace patente, Señor. Y podemos ver el avance, Dios mío, la conquista que hoy tenemos, Señor, para hacer, Padre. El tomar posesión de lo que tú nos has entregado, Padre precioso. Y entender que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre perfecto, que tú eres el Dios omnipotente, Padre. El Dios que nos da vida, el Dios que nos da gracia, Padre. Que nos ayuda en medio de todos los procesos que vivimos, Señor. Gracias porque contamos con tu ayuda. Gracias porque contamos con tu bendición. Y sé que tu misericordia, Padre mío, no se apartará de nosotros, sino que las promesas, Padre, cada promesa, Señor, que tú has declarado y que está escrita en tu palabra, Señor, tienen el cumplimiento en este tiempo, Padre. Y saldremos victoriosos, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Porque tu bondad, tu misericordia, Señor, la vemos a cada paso que damos, Señor. Y tu gran bondad, Señor, permanece sobre nosotros. Y creemos lo que dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia tuya nos seguirán todos los días. Y en la casa de ti, oh Dios, permaneceremos por largos días. Porque tú eres el proveedor, el sustentador. Por tu palabra se sostienen todas las cosas. Por tu palabra se levanta el enfermo, Padre. Por tu palabra se restaura la salud, Padre. Por tu palabra hay vida, Padre, consolación, fuerza y aliento, Padre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por alentarnos, por dirigirnos, por sostenernos, por impartir, Señor, de tu bondad sobre nosotros. Yo te alabo y te bendigo, te exalto, mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias. Excelso eres sobre todas las cosas, Señor. Bendigo los negocios de mis hermanos y mis hermanas. Bendigo las empresas, Padre, donde laboran ellos, Padre. Bendigo la alacena, Señor, que no falte el sustento, Padre. Pero sobre todo bendigo la vida de cada uno de ellos y declaro, Señor, tu gracia en ellos, Padre, y tu poder salvador, Señor. Gracias por la paz que inunda todo nuestro ser, Señor, y gracias por estar con nosotros en este día. Te alabo, te exalto y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Qué hermoso poder estar en este día. Qué hermoso poder sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Y yo sé que esa presencia está allí donde tú estás. Hoy puedes disfrutar de esa comunión con Él.
hoy puede descansar y decirle: Señor, todas las cosas están en ti. Con mis afanes no hago nada, Señor. Enséñame a reposar en ti. Enséñame a descansar en ti. Enséñame a apoyarme en ti, en tu palabra. Que yo no puedo hacer nada, pero que tú lo haces todo. Yo hago lo posible, dígale al Señor. Tú, Padre mío, encárgate de lo imposible. Y yo sé que lo va a hacer. Porque Él es fiel, porque Él es maravilloso, porque eres el Dios de vida. Y en medio de la necesidad, en medio de los momentos que nosotros quizás no entendemos y que pensamos que no hay una salida, Dios comienza a mostrar esa salida y ver esa gracia poderosa, esa gracia sobrenatural que viene de Él para sostenernos y para levantarnos. Ese es el Dios que hemos creído. Ese es el Dios que hemos entendido, el que se revela a esa gracia soberana, esa gracia poderosa. Oh Dios, gracias, gracias Señor. Glorifícate, exáltate de una manera preciosa y permita que en esa presencia maravillosa, en esa provisión sobrenatural, pueda Dios exaltar y levantarse de una manera maravillosa en tu corazón y en tu vida. Quiero compartir un tema y yo le he llamado de la necesidad a la abundancia. Yo no sé cuál situación estés pasando económica en estos momentos, pero yo sé que todos pasamos por esos momentos, que a veces no vemos salida, no vemos cómo haya una provisión abundante en medio de cada situación. Y es importante el poder entender y el poder conocer que Dios es maravilloso y Él es el proveedor de todas las cosas, el que nos levanta. Y hay un texto bíblico en Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5 que quiero compartir con usted. Es un texto maravilloso y yo siempre que lo leo puedo ver esa bondad y esa misericordia de Dios sosteniendo, levantando y proveyendo y rompiendo quizás esquemas que a veces nosotros tenemos, o rompiendo muchas cosas que a veces nosotros ni siquiera hemos entendido lo que Dios quiere hacer. Y mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, esto es a Pedro: boga mar adentro y echad las redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y escuchen, más en tu nombre, más en tu palabra, mejor echaré la red. Yo creo y yo siempre declaro que una crisis es el mejor momento para que Jesucristo se presente para cambiar todas las circunstancias que nosotros estemos pasando. El que obrar en tu vida para que otros que están a nuestro alrededor cambien y crean en su poder. Y Dios quiere bendecirte. Lo que sucede es que muchas veces no queremos escucharlo, tampoco le queremos creer, y mucho menos, y es algo que luchamos todos, obedecerle, porque por eso muchas veces se demoran los milagros, se demoran el ser bendecidos directamente por Dios. Y este es un cuadro que nos enseña aquí en Lucas un panorama amplio de unos hombres, no dice cuántos han estado en la barca. Jesús todavía no había elegido a sus 12. Estaba apenas en el proceso de exploración. Y dice que estaban frustrados ellos. Como muchas veces nosotros nos frustramos porque horas de trabajo, días de trabajo, y absolutamente no hacemos nada. Y hay gente que dice: hoy fue el día más malo y no vendí ni para sostenerme. Es un cuadro muy parecido a lo que ellos estaban pasando. 2 versículos atrás, en el versículo 2 y 3, está diciendo ampliando un poco el panorama de lo que acontece después de que el Señor le dice estas palabras a Pedro. Dice que
se subieron a él, que él vio una multitud y que era importante hablarle a ellos. Y dice en el versículo 2, y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, mire el cuadro. Y yo siempre digo que cuando Dios se propone hacer algo con nosotros, sabe cautivarnos. Dios nunca va a entrar a la fuerza. Eso lo hace el ladrón. Dios siempre comienza a acercarse poco a poco, y cuando se propone hacer, y repito, algo con alguien, Él comienza a tratar en su corazón. Le comienza a mostrar su amor. Imagínense el cuadro tan interesante, porque las personas que están ahí están trasnochadas. Y Él vio a estos pescadores que estaban lavando las redes y no habían sacado nada del mar. Ya estaban resignados, voy a decirlo así, de que ese día no tendrían para vender absolutamente nada, porque me imagino que lo que pescaban era para sacarlo al mercado, y mucho menos para llevar a casa. Pienso que estaban cansados, estaban fatigados, preocupados y hasta cierto punto resignados. ¿No te parece algo familiar esto que está pasando? ¿No te ha sucedido muchas veces? Yo recuerdo hace muchos años, antes de empezar el ministerio, cuando Dios comenzó a tratar con mi vida. Durante 3 años, y yo lo he compartido con algunos de mis hermanos, de mis hermanas en la iglesia, en el proceso que Dios tuvo para conmigo, 3 años duró en que me llevó a una dependencia total del Señor. Era una persona que me gustaba trabajaba en construcción, o mejor, trabajaba en lo que me saliera. Gracias a Dios, desde niño mis padres me enseñaron a trabajar en lo que fuera. Sean trabajos de campo, sean trabajos de construcción, sean trabajos de oficina, lo que fuera. Y Dios me dio la capacidad y siempre aprendí eso, pero llegó el momento del tratamiento de Dios solamente para capacitarme para que fuera su siervo, para que empezara el ministerio. Y fue un tiempo donde Dios me cerró todas las puertas. De tal manera que me llevó a una dependencia absoluta en ese tiempo. Estoy hablando de unos 30 años atrás, más o menos. Me llevó a permanecer todos los días con 2,000 pesos. No nos alcanzaba para pagar el arriendo. Todos los días Dios fue fiel durante largo tiempo de darme esa cantidad, 2,000 pesos, y me la regalaba un hermano. Pero cierta ocasión, que es lo que quiero ilustrar, el hermano no sé qué, se le olvidó o se cansó de darme, qué sé yo, pero detrás de esto estaba la mano de Dios proveyéndome. Y yo llegué a la casa y me faltaban como 3 cuadras para llegar a donde vivíamos, en un apartamento pequeño con mi esposa y con mi hijo. Y yo comencé a llorar y le dije: Señor, tú no me has provisto hoy, Señor, y no tenemos para mañana ni para la leche del niño, Señor, ni para el sustento, quizás el desayuno que podamos comer, o Señor, esos 2,000 pesos me hacen falta. Y yo recuerdo que iba llorando cuando se acercó a mí un hombre que yo había trabajado como unos 5 años atrás y me dijo: hola, Islandes, ¿cómo está? Le dije yo: bien. Y dijo: ay, ¿sabe que en ese tiempo yo le quedé viendo un dinero? No fue mucho, pero se lo voy a dar. Y metió la mano al bolsillo y me entregó exactamente los 2,000 pesos que el Señor me sustentaba. No me dijo que me iba a sustentar con eso, pero lo que me daba todos los días. Yo le dije muchas gracias y seguí, ya no llorando de tristeza porque no iba a llegar sin nada a la casa, sino por la forma como Dios obra, como quien dice: no te acostumbres, hijo, a que una sola persona te va a proveer, ni Él va a ser tu Dios que te va a proveer todos los días. Él es el instrumento que yo estoy usando para proveerte, pero yo te puedo proveer de donde menos tú esperas. Y vaya que sí que me sirvió ese proceso de Dios. Porque muchas veces nos encontramos así como están estos discípulos, tal vez cansados, fatigados, preocupados,
tal vez resignados, tal vez diciendo, bueno, esta noche no fue la noche, tal vez mañana o esta noche vamos a salir nuevamente y vamos a esforzarnos un poco más, vamos a ahogar más adentro a ver si de pronto hay peces o tal vez los procesos que Dios hace con cada uno de nosotros. Hay lugares que se abren. Hay lugares que se comienzan a presentar y dar al Señor, y como que esos lugares no producen al principio como se esperaba. Pero Dios es enseñándonos a que es Él que se quiere presentar como el sustentador, como el proveedor, como Jehová Jireh. Y a veces lo que hacemos es desesperarnos. Y lo más terrible es que muchas veces salen de nuestra boca palabras que no deben salir, y en lugar de bendecir el lugar, así sea lo poco, para que a través de él sea un canal de bendición que Dios nos va a proveer. Porque esa es la promesa. La promesa es, y yo siempre declaro lo que dice el Salmo 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Y cada vez que emprendo algo, yo le enseño a la gente, le enseño a mis discípulos. Cada vez que emprendemos algo, yo les digo, yo declaro ese versículo y declaro, Señor, porque hemos puesto el corazón a ti, porque esperamos en ti, que todo lo que hagamos, Dios lo prospera. En el pasaje que estamos leyendo, estos hombres ocupados lavando las redes, ya yendo, preparando todo tal vez para irse a descansar, aparece Jesús ahí en la orilla. Y luego de esas dos barcas, escoge la de Simón. Quizás aquel pescador era el más experimentado de todos, y él no tenía un temperamento tan suave, de tal manera que es interesante lo que dice la palabra. Porque está diciendo en el versículo 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, aparece esa palabrita que está ahí escrita, y usted la puede mirar ahí en la Biblia, le rogó que la apartase un poco de la tierra. Imagínese, esa palabra rogar es como insistir. Simón, aparta la barca un poco, pero con un ruego. Yo pienso en esa actitud del Señor Jesucristo de rogarle a Pedro o a Simón, como está mencionándole aquí, es el mismo personaje, para que retirara la barca un poco. Tal vez no dice el pasaje, pero me puedo imaginar diciéndole, estoy cansado, no tengo tiempo, ya nos vamos a ir a descansar, ya lavamos los remos, ya todo está guardado. Pero Jesús le ruega. Y mire lo interesante, y piensa en eso, amado hermano y amada hermana. Si a veces a veces Dios no nos ruega para que nosotros hagamos algo, porque en ese movimiento que hagamos, en esa obediencia que hagamos, está la bendición de Dios. Dios es tan lindo, tan precioso, que muchas veces Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Le rogó a Simón que apartarse un poco. Y en esa dificultad, en esa arrogancia, en ese mal temperamento que tenía Pedro, y más adelante lo demuestra ante muchas circunstancias, por eso Jesús tiene que rogarle. Y yo estoy pensando en estos momentos, ¿qué te estará rogando el Señor a ti para que hagas? Hijo, emprende ese negocio. Hija, muévete, levántate temprano, haz esto, haz aquello. Hijo, hija, clama a mí en la mañana, busca mi presencia, quiero hablar contigo, quiero poner en tu corazón, quiero que aprendas a escuchar mi voz, quiero que te dejes guiar por mi Espíritu Santo, quiero que obedezcas a mi palabra. Pero nosotros, por la experiencia, y yo siempre digo, el desaprender es lo más complicado que una persona puede tener. Para abandonarse en las manos de Dios, sí que es complicado, nos cuesta. Y yo les decía en días pasados como a Moisés le costó 40 años desaprender en el desierto. Todo lo que aprendió 40 años en el palacio de Faraón. Hasta que a lo último, voy a decirlo así, desarmado, desbaratado, todos sus argumentos habían caído, sus capacidades, su autosuficiencia quedó a un lado. Y llegó a tal punto que ya no confiaba en sí mismo.
que su autoestima inclusive alcanza a decaer y Dios tiene que volverla a restaurar para darnos un equilibrio en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Él no quiere ni que estemos por encima de las montañas, en lugares altos, pero tampoco en los valles, sino que mantengamos ese equilibrio interior donde entendemos, comprendemos que nuestras capacidades y todo lo que Dios ha colocado en nosotros son importantes, pero desarrollarlos no en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, sino de acuerdo a la dirección de Dios. Yo te pregunto en este día, ¿de qué en qué o para qué o qué te está rogando el Señor a ti? ¿Qué te ha dicho, hijo, hija, por favor? Un esfuerzo más, un poco de más. Y yo no creo que Jesús se subió a la barca simplemente a decir o hablar 5 minutos, 10 minutos. Pienso que el mensaje de él era tan atractivo que podía durar tiempo orando. Voy a decir media hora, 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Él miraba esto de acuerdo al hambre que tuviera la gente de escuchar esa palabra. Y vaya que él sí tenía gracia y yo sé que atraía la atención de las gentes. Imagínese Jesús predicando y Pedro cansado. A lo mejor se sentó en un lado de la barca. Estaba tan ocupado en tantas cosas para hacer que no le tocó otra cosa sino escuchar la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes se han visto forzados a que tienen que escuchar la palabra. A lo mejor es el caso que ha sucedido en este tiempo, donde tu esposa, tu hijo, tu hija o tu esposo coloca, no sé, la estación de radio, coloca este espacio, otros espacios, y todos los de la casa tienen que escuchar y muchos se molestan. Bájale volumen a eso, yo no quiero escuchar, pero Dios en su misericordia quiere sembrar una palabra para que lo que Él quiera hacer después contigo o con esa persona estén preparadas, estén a la expectativa y pueda manifestarse su poder a través de ellos. Mira lo maravilloso que es Dios. Y no solamente ahí le está rogando a Pedro o a Simón para que aparte la barca, sino que lo está preparando para hacer algo, hacerle un llamamiento a él. Quizás Pedro o Simón había escuchado muchas veces de Jesús, pero la necesidad de estar pescando, la necesidad de proveerle a su familia, la necesidad de desarrollar una labor o ese cargo o esa profesión que estaba ejerciendo o había sido llamado a ejercer, no le daba tiempo para buscar de Dios. Pero en el momento de cansancio, y eso es lo que me llama la atención, en el momento de fatiga llega Jesús y le pide prestada su barca. Déjame subir a tu barca, pero te ruego que la retires un poco más allá. Y Jesús entra en la barca y él tiene que permanecer ahí. Me imagino que tiene que estabilizar la barca, porque a lo mejor no eran como las embarcaciones que conocemos hoy en día. Ahí tiene que escuchar la palabra de Dios. De razón la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que se ha visto hasta cierto punto forzadas para escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios tiene propósitos, prepara todo el ambiente para sembrar esa semilla en el corazón de aquellos que Él ha designado, ha querido y está queriendo glorificar, llamarles y mostrar su poder, su gloria y su gracia. Y luego le da una expresión que es bien interesante. Cuando termina la predicación, cuando termina de hablarle a la multitud, luego dice el versículo 4, que es donde empezamos a leer. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar la red para pescar. Hay gente que uno le dice, vamos a volver a intentarlo. Dice, ¿otra vez? ¿No te parece familiar esa palabra? Nuevamente, yo ya lo hice y no ha funcionado nada. Cuando Dios comienza a revelar estrategias, a veces se le habla a gente que ha estado frustrada porque lo ha intentado hacer muchas veces. Imagínense durante la noche cuántas veces echaron la red y no pescaron nada. Pero Jesús nuevamente le dice a Pedro, y mire cómo Dios, como el Señor Jesucristo mejor, había captado la atención de Simón para prepararlo y manifestar su gloria.
Pero también podemos ver otra cosa, que cuando tú te conviertes en un instrumento de Dios, Él no le dijo, alquíleme la barca, sino préstame la barca, permítame subir a ella. No le prometió remuneración, pero Jesús sabía la necesidad que tenía Pedro, la frustración, y no solamente él, sino todos los que estaban alrededor de él pescando y no había sucedido absolutamente nada, y quería darle abundancia de bendición para él. Y cuando le da la orden y cuando termina ya su labor, le dice, boga mar adentro y echar la red para pescar. Y mire el corazón cuando es tratado por la palabra, cuando se quiebran los argumentos, Pedro ya no necesita que le ruegue, sino que dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La diferencia de ahora, y la dice el mismo Pedro, y Jesús no le dice en mi nombre eche a la red, sino que Pedro mismo reconoce y escuchó a través de esa enseñanza de Jesús a la multitud que él tenía poder sobre todas las cosas. Por eso responde, mas en tu nombre echaré la red. ¿Saben una cosa? Dios conoce tu cansancio, tu fatiga. Dios conoce lo mucho que has luchado para llevar el sustento a la casa, y no sé qué trabajo, qué dificultad se presente hoy. Pero saben una cosa, Dios busca gente esforzada que no dejen caer su fe, que se apoyen en su palabra, que cuando abren las puertas del negocio declaren, Señor, en tu nombre abro estas puertas, que cuando vas a la oficina, Señor, tú vas conmigo, Señor, y en tu nombre voy a hacer esto, en tu nombre voy a hablar, en tu nombre voy a trabajar, Señor, a laborar, Señor, y es en el nombre del Señor, porque así nos los enseña la palabra. Hay tres cosas que rápidamente te quiero compartir de este pasaje que son importantes para salir de esos momentos de necesidad a la abundancia que Dios quiere darnos. Lo primero es aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso en Mateo 11:15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Pedro le tocó escuchar todo el sermón, así no hubiera querido escucharlo. Pero esa palabra conmovió el corazón. Y al escuchar esa voz de Dios están las instrucciones y deposita la fe. Busca tiempo para escuchar esa voz de Dios. No cierre tus oídos. No creas que lo sabe todo. Yo aprendo todos los días al compartir con ustedes. Yo aprendo todos los días a escudriñar la palabra. Y Dios me enseña las cosas que debo hacer y las cosas que no debo hacer. Simón no tuvo otro remedio que escuchar, oír la predicación de Jesús y posteriormente oír también la orden que le dio. La segunda cosa es creer en su palabra, y por eso leíamos y un texto, no leí la cita de Romanos 10:17, donde dice, así que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Simón Pedro creyó. Y por eso expresó, mas en tu palabra echaré la red. Él ha tomado la mejor decisión, y es la decisión que Dios te está diciendo que debes tomar en este día. En el nombre de Jesús, muévete nuevamente, hazlo nuevamente, pero de acuerdo a la orden de Dios. Y la tercera cosa es que vemos a través de este pasaje, es que la obediencia trae recompensa. Ahí mismo en el pasaje de Lucas que estamos leyendo, dice en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esa es la abundancia de Dios. No es lo poquito que pueda tener en la mesa. No es ni siquiera lo mínimo, sino la abundancia la que Dios tiene para con nosotros. Y no solamente esa obediencia de Pedro bastó para la provisión de él, sino para todos los que estaban a su alrededor, porque mire que la palabra dice que era tanta la cantidad de peces que habían tomado, que habían recogido en la red, que les tocó llamar a la otra embarcación que estaba ahí para que les ayudara. Y yo quiero decirte que esa bendición de Dios, tu obediencia, el hacer caso a la palabra, el escuchar la palabra del Señor,
va a traer bendición no solamente a tu vida, sino para todos los que están a tu alrededor. Y no solamente tu familia, sino las personas que Dios ha puesto en tu camino para bendecirlas. Me imagino que Pedro no fue egoísta y le dijo a las otras barcas, bueno, yo fui el que pesqué, todo este pescado me pertenece, sino que lo compartió. Y me imagino que a la gente que estaba alrededor en un corazón generoso, porque entendió que había recibido por la gracia de Dios y que por la gracia de Dios tenía que repartir lo que Dios le había dado. Amado hermano, amada hermana, yo te invito a que le creas a Dios, a que te expongas a la palabra. Aunque el alma muchas veces no la quiere escuchar, tú le digas, alma mía, escuche esa palabra de Dios y vamos a movernos en esa dirección. Esa palabra produjo en Pedro una transformación, y en el versículo 8 dice, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es el Dios que hemos creído. Ese es el Dios que nos sostiene. Ese es el Dios que tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros y que nos permite el poder entender, el poder comprender que Dios es maravilloso para hacer todas las cosas. Escucha esa voz de Dios. Haga lo que Dios te está pidiendo que hagas. Obedece, escucha esa palabra y yo sé que va a haber mejor una bendición sobreabundante para ti. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque has sido precioso, has sido maravilloso para con cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra, porque yo sé que desarrolla nuestra fe. Tú nos expones a la palabra día tras día, momento tras momento, Señor, para que nuestra fe sea alentada, sea fortalecida, ver tu gloria, tu poder, tu majestad en medio de todas las cosas. Gracias, gracias porque yo sé que tú eres el Dios maravilloso, que tú eres el Dios que nos sostiene, que nos da vida, y sé que estás por hacer cosas extraordinarias con cada uno de nosotros. Bendigo a mi hermano y a mi hermana, lo dejo en tus manos, Señor, y permita que sus oídos sean abiertos a tu palabra, Padre, y puedan comprender aquello que tú les estás rogando que hagan, Padre, para manifestar su poder, su gloria, para que no lo hagan como lo han hecho siempre, Señor, sino de acuerdo a tus instrucciones. Muchas gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico y espero, Señor, que tu pueblo, Señor, responda a tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén, amén. Quiero dejarles para que lean un versículo bien sencillo que está en el Salmo 118, versículo 19. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vaya que tiene misericordia de ti. Muchas bendiciones. Le habló su pastor Ilan de Lozada, Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Les amamos.